Bien, un cordial saludo, estimado Alonso, muchísimas gracias por la gentil invitación. Un cordial saludo también a todas y a todos quienes nos escuchan y nos miran a través de Explorador TV. En efecto, nosotros hemos notado que bajo esta administración ha existido una suerte de acefalía en la dirección y en la conducción del municipio de Loja, lo cual ocasiona evidentemente esa falta de acciones estratégicas para solucionar los problemas que nosotros hemos visto. Tenemos técnicos muy capaces, por supuesto, que están trabajando día a día, pero si es que desde la cabeza no se les da los insumos, no se canalizan las necesidades y reformas correspondientes y no se planifica, no se orienta, evidentemente el municipio seguirá dando pasos como si tuviese los ojos cerrados, seguirá dando pasos sin rumbo, dará un paso hacia un lado, hacia otro lado, hacia atrás, pero no avanzará. Y eso es lastimosamente lo que hemos visto con nuestro cantón. Ahora, eso ha generado de alguna manera una actitud ya no complaciente ni tampoco de esperen que que son los primeros meses de gestión y que hay que esperar para ver cómo se desenvuelve. La ciudadanía como que está pidiendo que se vaya. Correcto, y esto no es algo nuevo, esto se veía venir desde hace mucho tiempo atrás. Nosotros como consejo, cuando nos posesionamos, le dimos absolutamente todas las facilidades al alcalde, en el sentido de que existió una apertura, un llamado al diálogo, un llamado por parte del Consejo Municipal para armar una agenda legislativa, con base en las necesidades que el Ejecutivo tuviese de acuerdo con su plan de trabajo, las necesidades legislativas. Lastimosamente el Ejecutivo nunca atendió ese llamado, más allá de reunirnos una vez y de poner en un listado las ordenanzas que habíamos presentado, que no es ese el fondo de una agenda legislativa, porque lastimosamente nunca existió la planificación necesaria. Parece que se buscó llegar al poder por el mero hecho de estar en el poder. Pero aquí hay una pregunta que resulta de suma importante. ¿No hay un plan de trabajo por parte del alcalde como candidato? ¿Ese plan de trabajo no explica nada? Como candidato se presentó un plan de trabajo que rayaba en el populismo. Entiendo, hubieron mentes muy importantes atrás de algunas ideas que él planteó, pero en la práctica nunca estuvo pensado en ejecutarse ese plan. ¿Por qué digo esto? El alcalde lo mencionó en campaña, planeaba recaudar $100 millones anuales por cooperación internacional. Sí. ¿Cuánto ha llegado hasta la fecha? Han transcurrido 2 años. Pero me parece que es una misión francesa que viene trabajando en algún aspecto dentro del municipio. El concejal Pablo Carrión, en la última sesión extraordinaria que tuvimos el sábado pasado, dijo algo bastante irónico, pero que guarda una gran verdad. ¿Será acaso que los técnicos de la cooperación francesa están llegando a nado desde el continente europeo hacia el continente americano? Es muy difícil, por supuesto. ¿Y por eso se demoran tanto? Porque el alcalde viene prometiendo desde que llegó al poder que ya está listo el crédito con la cooperación internacional. Entendemos, por supuesto, la complejidad de obtener financiamiento por parte de la cooperación internacional y agradecemos muchísimo de ser el caso en que se confirme eventualmente un acuerdo con la cooperación francesa, alemana, con quien sea, para poder financiar obras que necesita Loja para su desarrollo. Sin embargo, el que se haya demorado más de 2 años ya desde que llegó al poder para poder concretar un solo acuerdo de cooperación internacional demuestra que no tuvo la planificación previa, sino que llegó al municipio a aprender cómo se hacen las cosas, lo cual es inadmisible para alguien que ya fue concejal, que ya fue vicealcalde, que fue funcionario municipal además durante algún tiempo. Eso demuestra que nunca estuvo preparado, que nunca estuvo listo, que llegó simplemente al poder creyendo que era de ir a jugar boli, a inaugurar baterías sanitarias y que con eso la ciudadanía iba a estar feliz o con sus permanentes promesas. Pero ya habiendo entrado más de 2 años en la administración y no haber podido concretar ninguno de estos acuerdos, demuestra la improvisación con lo que esta administración ha trabajado. Y no es el único caso, porque ahora en la sesión de Cabildo extraordinaria que tuvimos el sábado pasado, en la que le exigimos cuentas, una sesión que duró cerca de 6 horas, de por qué no ha hecho las obras que se habían ofrecido y que fueron aprobadas por el Consejo para agua potable, etcétera, etcétera. El alcalde dijo que recién en este mes de octubre iban a presentar ya el proyecto para su aprobación definitiva con la cooperación francesa. ¿Proyecto de qué? Para la construcción de los colectores occidentales para el tema del alcantarillado y llevar por fin lo que se requiere llevar hacia la planta de tratamiento de aguas residuales y también para la construcción del nuevo relleno sanitario, que es lo que ha ofrecido el alcalde con la cooperación francesa. Ahora, no es el único caso. Recordemos, por ejemplo, con el tema del agua potable que nosotros venimos reclamando porque hace 1 año atrás el Consejo Municipal, cuando se le preguntó, aprobó una reforma presupuestaria para que ingresen cerca de $5 millones por parte del Banco de Desarrollo del Estado, ¿no? Que era básicamente la devolución del IVA, fondos FINGA 2, FINGA 3,
para el cambio de la transmisión sur, que es precisamente ese tramo de tubería que atraviesa la zona de Ciudad Victoria y donde han existido tantos daños en las últimas semanas que han mantenido por meses a varios barrios, con intermitencia en el servicio de agua potable o de plano sin el servicio de agua potable. Nosotros aprobamos eso hace un año y hasta el día de hoy no se ejecuta. ¿Qué es lo que el alcalde, después de 3 veces haberle preguntado y repreguntado el tema en la sesión de Cabildo, terminó admitiendo? Que recién fue en el mes de abril de este año que se presentó el proyecto y que allí se dieron cuenta que tenían que hacer algunos cambios adicionales en los que están trabajando. Eso es inadmisible. ¿Por qué se le pidió entonces hace un año atrás la reforma presupuestaria al Cabildo si no se tenía claro ni listo qué es lo que se tenía que hacer? Pero yo hago ahí una pregunta que me parece importante hacerla. Los técnicos en sus calidades de directores o jefes departamentales que actualmente vienen trabajando en el municipio, ¿no tienen la capacitación suficiente como para poder hacer lo que aquí estamos conversando? Los técnicos tienen la capacidad, tienen la capacitación y la experiencia necesaria para actuar de acuerdo a lo que deberían actuar. El problema es que si no hay una cabeza que guíe y que tome decisiones ejecutivas, el trabajo de los técnicos será en vano. Insisto, los estudios para esta clase de obras están listos desde hace mucho tiempo atrás. El problema es que no ha habido la decisión política de una autoridad que sepa del tema y si no sabe, que se deje asesorar por personas que sí saben del tema y que diga, vamos a realizar esto, esto y esto, por favor, procédase de tal o cual manera. Eso lastimosamente no ha existido. O sea, los papeles están durmiendo el sueño de los justos. Efectivamente. Con lo que acaba usted de decir una cuestión que se dice muy rápidamente, pero que genera algún escozor en la ciudadanía. La planta de tratamiento de aguas servidas no está funcionando. Está funcionando a una capacidad parcial, aproximadamente cercana al 40% en sus mejores momentos de lo que podría procesar. Y no hay posibilidades de que llegue a procesar el 100%, que produzca o que trabaje al 100% de la capacidad. En el corto plazo es imposible por el hecho de que todas las aguas residuales de los sectores occidental y oriental, que es hacia donde la ciudad ha crecido muchísimo, no están conectadas, sino que terminan esas aguas botándose a nuestros ríos, a las quebradas, no están conectadas con un sistema que recoja todo eso y lo lleve a la planta de tratamiento. La planta de tratamiento era una obra necesaria, por supuesto, pero es absurdo que se haya construido la planta de tratamiento y que no se hayan construido los colectores para llevar las aguas servidas a que sean tratadas. Pues es como construir el tercer piso de la casa sin tener las bases necesarias. Exactamente, o sin tener escaleras. Se ve muy bonito el tercer piso, pero no tenemos cómo llegar allí. Pero, y de esos ejemplos hay algunos. Las paradas de buses que no se utilizan, por ejemplo, y que no se utilizaron nunca. Correcto, hay desde la propia concepción del sistema, porque originalmente fue pensado como un sistema interconectado en el que uno tomaba una ruta alimentadora, llegaba a la ruta troncal sin pagar un pasaje adicional y se movilizaba donde tenía que ir. Eso no está funcionando, entonces las paradas que fueron pensadas para ese sistema evidentemente tampoco están funcionando. Y en algunos casos, en lugar de facilitarle la vida a la ciudadanía, se han convertido en un desafío porque no funciona una de las puertas, las personas que tienen problemas de movilidad no pueden acceder como deberían, de acuerdo a cómo estaba pensado, etc. Ahora, incluso una de las supuestas centros de transferencia de pasajeros se arrendó a una cooperativa de transportes porque no se la utilizaba o no se lo utilizaba. Efectivamente, eso fue incorrecto. Más allá de que ahora sí, por supuesto, está siendo utilizado una infraestructura que estaba deteriorándose, no era potestad del alcalde alquilárselo a dedo a cualquier persona, llámese la cooperativa que sea, llámese la empresa que sea, no tenía la potestad de hacerlo sin pasar antes por lo que establece la ley referente a la contratación pública y lo que establece además la normativa propia del municipio en torno al funcionamiento de la Junta de Remates. Entonces debió seguirse todo un procedimiento que no se siguió y el alcalde de forma arbitraria e incorrecta hizo la asignación a un particular para que utilice una infraestructura que además por ordenanza, insisto, estaba prohibido que se utilice para cualquier otro fin que no fuese el planteado en la ordenanza, que era la creación de este sistema interconectado de transporte urbano. Concejal, hay algunas paradas de buses que no han sido utilizadas. ¿Se ha planteado algo? ¿Qué hacer con esas paradas de buses que son estorbos, diría yo, no solamente para la libre circulación, sino que estorbos para las gentes que viven por ahí y que están siendo deterioradas y que servirán para cualquier cosa, menos para lo que inicialmente fueron diseñadas? Nosotros planteamos cuando se debatía lo referente a la modificación de la tarifa del transporte urbano, nosotros planteamos algunas acciones que debía seguir el Ejecutivo porque él es el que tiene la posibilidad de plantear esta clase de iniciativas por la capacidad técnica y los departamentos que tiene a su disposición.
planteamos algunas cosas que implicaban ya una transformación profunda del sistema de transporte urbano. Lastimosamente de eso hasta la fecha no hemos visto que se hayan acogido ninguna de las recomendaciones, y precisamente una de esas recomendaciones que fue mencionada de manera reiterativa en las sesiones de Cabildo en que tratamos esto fue el poner en funcionamiento ya estas paradas o el tomar decisiones respecto a la existencia o no de estas paradas, porque además allí había un punto de disputa entre el Consorcio de Transporte Urbano y el municipio de Loja, porque el consorcio era quien estaba corriendo con los gastos de mantener habilitadas esas paradas, y el municipio de Loja en algunos momentos estaba corriendo con otros gastos complementarios como la limpieza de esas paradas, pese a que quien debía asumir íntegramente ese costo era el consorcio de transportistas. Ahora, el otro problema que también veo en la construcción del sistema integrado, en la puesta en funcionamiento, es que las paradas están cada 2-3 cuadras, y eso implica también un retardo en el movimiento vehicular. Lo lógico, lo normal, lo que se establece es que esas paradas de buses ahora sean por lo menos cada 8 cuadras para darle fluidez al movimiento. En efecto, existe una consultoría que, si mal no recuerdo, data del año 2018, en la que ya se menciona este tema. Claro, el distanciamiento no es tan grande como el que usted señala, me parece que dicen que deberían ser 3-4 cuadras de distancia entre cada parada, pero además se tratan otros problemas que se identificaron ya en ese momento y sobre los cuales no se han tomado acciones, como el hecho de la necesidad urgente de reformar las rutas, primero para volverlas más rentables para los transportistas, y el que se las vuelva más rentables para ellos implica que no haya una presión tan fuerte al alza para la tarifa que pagamos todos los lojanos por el transporte urbano, y segundo, para conectar mejor el este con el oeste de nuestra ciudad, que es principalmente donde nosotros hemos tenido desafíos para la interconexión. Porque hay que tomar en cuenta que todas las líneas de bus pasan por la avenida Manuel Agustín Aguirre. Sí, estamos pensados exactamente en un sistema que va de norte a sur y viceversa, pero hay muchas dificultades para atravesar la ciudad. Este a oeste. Exactamente. Sí, sí. Entonces, no hay todavía un planteamiento para solucionar eso, no se han adoptado las medidas que la consultoría recomendaba, porque inclusive se diseñaban allí algunas rutas alternativas, y también para descongestionar un poco algunos puntos por los cuales, como usted bien señala, pasan casi todas las rutas. Así es. Si nosotros vamos a la parada del Parque Bolívar, por ejemplo, allí confluyen prácticamente todas las rutas, lo cual no es ideal. ¿De acuerdo? Entonces nosotros bien podríamos aprovechar otros espacios de la ciudad que requieran esa transportación para mejorar la conexión de todos los hogares o de todos los sectores con otras partes de la ciudad, sobre todo con la parte céntrica, pero además para incrementar la cantidad de usuarios que cada día se movilizan en los buses. Paradas de buses en el centro de la ciudad nunca fueron técnicamente aceptadas, porque eso iba a generar un caos vehicular, cosa que hoy se está viendo. Correcto, lo que se planteaba... A las 12 del día es imposible pasar por ese sector. 10 de agosto de avenida Manuel Agustín Aguirre. Sí, lo que se planteaba, por ejemplo, era el uso, obviamente, de este perímetro del centro de la ciudad, del casco histórico, si queremos llamarlo así, para generar esas interconexiones, tanto norte-sur como este-oeste y viceversa. Ahora, todo esto que estamos conversando, ¿lo conoce el Cabildo? ¿Han hablado con el alcalde? Por supuesto, en infinidad de ocasiones se lo ha dicho al Ejecutivo. Lastimosamente, y aquí retomo las palabras de otro compañero cabildante el día sábado, esta administración pareciera que está sorda, porque se le han dicho tantas cosas por parte de académicos expertos, por parte de la sociedad civil, por parte del Consejo Municipal, pero el alcalde ha dado oídos sordos a todos esos reclamos, a todas esas sugerencias, a todas esas propuestas que se han planteado. Y de ello deriva precisamente la inconformidad ciudadana, porque los concejales hemos planteado ordenanzas, hemos planteado soluciones, los ciudadanos han presentado también, haciendo uso de ese derecho a la participación ciudadana, ideas, y el alcalde, lastimosamente, que es quien tiene la última palabra en la gran mayoría de áreas de acción del municipio, ha decidido simplemente ignorarlas. Y recordemos que de acuerdo a la forma como está planteado nuestro ordenamiento legal a nivel nacional, si es que el alcalde no dispone a un director departamental que tape un bache, ese bache no es tapado. El único que tiene la potestad para ejecutar presupuesto, para disponerle a sus directores departamentales que hagan obras, que ejecuten acciones, es el alcalde. Así es. Entonces, es un sentimiento, por supuesto, de frustración de toda la ciudadanía, del consejo, de la academia, etcétera, que habiéndole llevado al alcalde propuestas para que él ejecute, porque es el único que puede hacerlo, las haya ignorado olímpicamente y más bien se haya dejado guiar por un círculo muy cerrado, muy íntimo, que no tiene la más mínima idea de cómo dirigir una ciudad y peor aún de cómo dirigir los destinos de todo el cantón.
Eso ha sido la tónica y no ha cambiado tampoco con los intentos de remoción que han existido. El primero fallido del concejal Herráez, que terminó armando todo un circo y lastimosamente nunca presentó las pruebas correspondientes, y el actual proceso que se encuentra en trámite en la comisión de mesa. Ahora, esto de lo que estamos conversando este rato, de desnudar las falencias de la administración municipal, está claro de que hay un clamor ciudadano, pero con eso no se solucionan los problemas. Hay barrios que están sin agua y que no van a tener agua. ¿Qué hacer frente a eso? Bien, nosotros venimos reclamando, al menos en lo personal he venido reclamando desde el inicio de nuestra administración, a mediados del año 2023, fue uno de los primeros procesos de fiscalización que inicié, las acciones concretas para en el corto plazo tener paliativos, porque es imposible decir que en el corto plazo se van a resolver los problemas de agua potable de Loja, en el medio plazo ya tener algunas soluciones concretas y en el largo plazo pensar en la solución definitiva. La solución definitiva, de acuerdo a varios técnicos que han llegado a ocupar la dirección de Omapal, pasa por cambios estructurales profundos en el plan maestro de agua potable, que se estimaba la última vez que se hizo este ejercicio de pensar qué es lo que se podría hacer a futuro, hace algunos años atrás ya, se estimaba podría costar cerca de 100 millones de dólares. Si hacemos un ajuste de precios por la inflación que hemos tenido en los últimos años, evidentemente esta cifra al día de hoy será muchísimo mayor. Y para cuando en algún momento se ponga en práctica, evidentemente... Todavía más alta. Sí, por supuesto. Pero mientras eso sucede, sí se podían tomar algunas medidas en el corto y mediano plazo para solucionar, al menos temporalmente, algunos problemas y para servir como paliativo para otros problemas. Entre esas medidas que ya tenía diseñadas la Omapal hacia mediados del año 2023, porque me las presentaron a mí cuando lo requerí por escrito y yo a su vez lo hice conocer a la ciudadanía, se contemplaba la construcción de los tanques reservorios en varias partes de la ciudad con el objetivo de que si teníamos un corte en el suministro, al menos tuviésemos una reserva por un par de días para que los hogares no se quedasen sin el suministro mientras se podían hacer las reparaciones del caso. De eso, lastimosamente, no se ha construido todo lo que debía haberse construido, aun cuando contamos con el presupuesto necesario. ¿Por qué? Porque para la construcción de estos tanques, así como para la construcción de otra solución temporal, que era rehabilitar algunas estaciones de bombeo y construir unas estaciones nuevas para interconectar los sistemas de provisión de agua potable, por ejemplo, de Curitroje con el de Pucará. Pucará ha sido el que menos fallas ha tenido en los últimos meses, mientras que Curitroje y Carigán han sido las plantas con más problemas. Se contemplaba eso, se contemplaba también la construcción de otras pequeñas plantas de tratamiento, por ejemplo, al lado de la que queda en Ajeúl, en la parte suroccidental de nuestra ciudad. Y con eso se hubiese podido al menos en algo aliviar estos problemas. Para eso se estimaban unos costos superiores a los 4 millones de dólares, cerca de 4 millones y medio de dólares. El año pasado cerramos con una liquidez de 5 millones y medio de dólares que nos sobraron porque el alcalde no ejecutó las obras a tiempo. Plata en el banco se llama. Efectivamente. Cuando decimos liquidez. Sí, plata en el Banco Central, en la cuenta del Banco Central del municipio de Loja. Con eso hubiese sido suficiente para ejecutar esas acciones y que los problemas que hemos tenido ahora, porque igual hubiesen existido, no se hubiesen sentido en la misma magnitud que se han sentido ahora. Y además, ojo, esto es importantísimo, el cambio de la tubería por una que permita tener una mayor flexibilidad, y sobre todo esto nos es muy útil cuando hay desplazamientos de la tierra en sectores como Ciudad Victoria y que no hayan tantas roturas en la tubería. Eso se planificó, insisto, ya estaba en ese plan, se solicitó, eso estaba planificando desde hace algunos años atrás y se solicitó al Consejo Municipal que autoricemos esa reforma presupuestaria, lo hicimos hace un año atrás. Eso lastimosamente no se ha ejecutado y eso hubiese, si es que eso se hubiese hecho a tiempo, los daños que hubiésemos tenido ahora en la zona de Ciudad Victoria no hubiesen sido tan considerables como lo que estamos viviendo. Ahora recién se dice que como en abril de este año, insisto, casi un año después de que el Consejo aprobó, en abril de este año el alcalde ya ha presentado el proyecto ante el Banco del Estado, se están haciendo las reformas y trámites necesarios para que en algún momento de este año se empiece con la contratación de esa obra. Concejal, hay una cuestión que nos parece sumamente grave, ¿no? Y es la contaminación y misericordia de los ríos. ¿No hay alguna política por ahí que diga qué se va a hacer con eso? ¿Se va o no se va a enfrentar ese problema? Tiene que enfrentarse. Nosotros con urgencia hemos pedido al alcalde que se tomen las acciones necesarias. Para que esto se empiece a solucionar, primero tenemos que ir a la fuente de donde se está generando la contaminación. Y la mayoría de la contaminación proviene de las descargas que realizan los hogares a las quebradas o directamente a los ríos. En algunos casos esto sucede porque han habido construcciones informales que de manera
no técnica, han realizado pozos sépticos que ya están colapsados desde hace mucho tiempo atrás, que están generando que esas aguas se infiltren en la tierra y que vayan a salir en las partes bajas, porque esto por lo general lo vemos en la parte occidental de nuestra ciudad. Y hemos visto, por ejemplo, que una parte de los problemas que han aquejado a zonas como donde está el Puerto Seco, al lado del paso lateral, se han visto precisamente afectadas por esa clase de cosas. Porque los suelos se han saturado precisamente producto de las permanentes filtraciones de aguas servidas de hogares que están en esa zona y que no están señala que el problema no es geológico, sino más bien es un problema hídrico, el no tratamiento de las aguas que por debajo de la tierra en Loja existen. Sí, parte de eso, obviamente tenemos fuentes de agua que están allí, pero también suceden cosas como las que acabo de señalar, que son aguas servidas, y es fácil detectar cuando se empiezan a hacer los estudios de laboratorio de las aguas que empiezan a emerger, y si se ve que están contaminadas, obviamente se asume que son aguas servidas. Si es que se ve, por ejemplo, que hay presencia de cloro, uno se da cuenta que son problemas de filtraciones del sistema de agua potable y demás, ¿no? Entonces, una vez que uno analiza esta clase de problemas, la solución es clara: la construcción de los sistemas de alcantarillado en zonas donde no hay alcantarillado. Y lastimosamente el alcalde, en lugar de priorizar obras para atender eso, se dedicó a priorizar obras como canchas, casas comunales, etcétera, que fue un reclamo permanente y está en las grabaciones de las sesiones de Cabildo, al menos mi postura muy enérgica en rechazo desde el año 2023, cuando se nos proponía reformas presupuestarias, quitando presupuestos de alcantarillado para construir canchas de vóley. En ese caso, por ejemplo, ya en el área rural, en una ordenanza que presentaron los compañeros de la Comisión de Parroquias, yo envié una propuesta respecto a esa ordenanza por escrito, también lo dije de forma verbal, y ya en la ordenanza consta algo importantísimo. En las parroquias rurales, la asignación de los presupuestos participativos se hace con base en los niveles de necesidades básicas insatisfechas. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras más alto es el porcentaje de pobreza por NBI, es decir, por falta de acceso a servicios básicos, calidad de vivienda, etcétera, etcétera, una mayor proporción del presupuesto participativo obligatoriamente tiene que destinarse a obras que atiendan esos problemas. Alcantarillado, agua exactamente. potable, saneamiento ambiental. Y ya en los presupuestos participativos que se planificaron para este año en las parroquias rurales vemos eso. En los años anteriores veíamos que se priorizaban canchas y casas comunales. Ahora ya vemos que se priorizan obras de alcantarillado, obras de agua potable, obras para la infraestructura turística o productiva en general, temas de asfaltado de las vías, que también es necesario, ¿no? Como un apoyo a la producción y al turismo. Entonces vemos allí ya un cambio importantísimo. Ahora, por supuesto, en el área urbana también estoy trabajando, también estoy pensando en algunas propuestas para que nosotros contemos ya hacia finales de este año con una propuesta normativa para la eficiencia en el uso de los recursos públicos, y dentro de esa eficiencia consta claramente la atención a las necesidades más elementales de los barrios. La semana pasada, por ejemplo, hacíamos un recorrido con los dirigentes barriales y con algunos moradores de varios barrios por los que atraviesa la avenida Chuquiribamba en el norte de nuestra ciudad. Y es algo indignante que barrios como tenemos allí a La Banda, que son tan antiguos, en los que hay tanta población, veamos que en esos barrios no hay alcantarillado, no hay agua potable. Hay sistemas para las viviendas que están allí ya algún tiempo de agua por mangueras a través de juntas de agua. Y las nuevas personas que llegan allí no pueden acceder a ese servicio. Lastimosamente, pese a que eso sucede, el municipio empezó a exigirles que construyan veredas. Que construyan veredas en un sector en el que la avenida no está asfaltada, en la que no está consolidado tampoco, en la que no hay agua potable ni alcantarillado. ¿Qué quiere decir esto? Que primero, si es que ellos hacían las veredas al nivel que tienen actualmente sus viviendas, iba a quedar, cuando en algún momento se asfalte, una diferencia de 1 metro, como ya se ve en algunas partes donde hay veredas, respecto de la calle, lo cual no tiene sentido. O sea, primero ponerse los zapatos, luego las medias. Exactamente. Y lo otro que pedían, por ejemplo, o más bien dicho, cuando en algún momento se les diese el servicio de agua potable alcantarillado, iban a tener que dañar obviamente esas veredas. Hicimos ya un recorrido con el director de planificación, con otros funcionarios municipales. Obviamente se dieron cuenta del error en el que habían incurrido y existió ya el ofrecimiento por parte de ellos, lo dije también en una sesión de Cabildo, de que se pare esta exigencia por parte de la comisaría de Ornato, pero más allá de eso hay que solucionar el asunto de fondo. La exigencia fue la siguiente por parte de mi persona: que en este momento nosotros empecemos a cambiar la forma en cómo se han armado los presupuestos participativos, y ahora es el momento, porque ya hasta septiembre deberíamos nosotros tener una idea clara de todos estos. Que en lugar de dividir a Loja en 200, 300 barrios, que es lo que habitualmente se hace, de un presupuesto participativo que no llega a los $6 millones, pues les va a tocar $20,000 a cada barrio. Y con $20,000, ¿qué se hace? Unas baterías sanitarias, una cancha de vóley.
En lugar de hacer eso, empecemos a pensar a la ciudad en zonas de planificación habitualmente relacionadas con las parroquias. Tenemos 6 parroquias urbanas, cada parroquia tendría casi $1 millón por parroquia. Exactamente. Claro. Para una obra o para empezar una serie de obras en etapas que sean elementales. Por ejemplo, precisamente para la parroquia Carigán, esta clase de cosas pueden empezarse a hacer. Con $1 millón obviamente no se va a avanzar a hacer todas las obras, pero se empieza algo importante. Pero se empieza. Y si nosotros pensamos ya en el presupuesto plurianual... ¿Y esa propuesta ha tenido el respaldo necesario? En sesión de cabildo el alcalde dijo que lo iba a hacer. Esperemos que esta vez sus palabras realmente se correspondan con los hechos, porque en el pasado hemos tenido muchísimas experiencias negativas de cuando se ha planteado cosas, el alcalde ha prometido, ofrecido mucho, y el rato de la hora no lo ha ejecutado. Ahora hay un problema también que se viene señalando aquí con insistencia, y es el hecho de la presencia de... traficantes de tierras y urbanizadores. Parece ser que esto de las urbanizaciones es un gran negocio, que no está mal, pero se hace violentando muchas disposiciones de carácter legal o haciendo obras que luego resultan ser mentira. Pongo, por ejemplo, el caso de la urbanización Los Pinos, que se realizó sobre terrenos que son de arcilla expansiva. No es que no se pueda construir, lo que pasa es que para construir hay que gastar mucho en la cimentación y eso no le van a decir al nuevo comprador. ¿Qué hacer frente a eso, economista? Bien, nosotros en todos los casos, no voy a puntualizar casos específicos, pero en todos los casos nosotros hemos hecho un análisis dentro de la Comisión de Planificación de qué es lo que está sucediendo, hemos pedido informes y demás, y con base en eso se han planteado algunas recomendaciones que fueron aprobadas ya como parte del nuevo PDOT. Ojo, este instrumento de planificación la administración debió haberlo hecho aprobar en los primeros 6 meses de su mandato. Porque en el PDOT se establece todo el plan de qué es lo que va a hacer la administración. Durante los 4 años. Exacto, y se lo aprobó a los 2 años. Eso quiere decir que por 2 años esta administración, insisto, estuvo caminando a ciegas. Ahora, allí ya se establecen algunas medidas respecto a todo lo que se necesita pedir, a todos los estudios complementarios y demás, y obviamente también la información que los ciudadanos pueden acceder el rato en que piden una línea de fábrica o algo similar para la compra de un terreno. Además, el hecho de que la recepción definitiva se haga una vez que se ha hecho la ocupación de cierto número, de cierto porcentaje de los predios que se han vendido en las urbanizaciones, para con ello garantizar que no hayan existido problemas, porque si se detecta que han habido problemas ya no se hace la recepción definitiva. Eso, por ejemplo, está derivado de una experiencia que ya tuvo el municipio de Loja en una urbanización en Ajeul, por ejemplo, que la mencioné hace un instante, pese a que dije que no iba a poner algunos ejemplos específicos, ¿no? Donde el municipio ya hizo una recepción definitiva y luego de hacerlo se dio cuenta de que habían algunos problemas de hundimientos y demás que afectaban no solo a esa urbanización, sino a 2 urbanizaciones más que están abajo. Claro. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, una laguna que había allí fue secada y tapada de manera incorrecta y eso generó problemas de aguas subterráneas. Ahora, volviendo al tema, esa es una de las acciones que se contemplaron dentro de la nueva ordenanza, pero también al identificarse claramente cuáles son los asentamientos irregulares, se mandó, y ya en estos días se cumple el plazo que tenía el Ejecutivo, para colocar señalética en todos los asentamientos irregulares, que son más de 50 que tiene Loja, para colocar allí un letrero obviamente indicando que es un asentamiento irregular e indicando además la prohibición de construir y la prohibición de traspaso de dominio que consta en la ordenanza. ¿De acuerdo? Mientras no se solucione el problema de la titularidad de la tierra en esos sectores, evidentemente no pueden seguirse autorizando traspasos de dominio como en algunos casos han sucedido. Economista, ni construcciones. Sí, se dice en el momento actual que existen más o menos 50,000 predios que están con problemas de propiedad, que no se puede otorgar la propiedad de la tierra. ¿Qué hacer frente a eso? Que ya es un problema de carácter social. ¿Ah? Sí, correcto. Han existido algunos intentos a nivel nacional, de hecho, con disposiciones transitorias en la ley desde hace algunos años atrás, con el objetivo de ir solucionando esto. Algunas de esas disposiciones transitorias ya han vencido en su aplicación, pero los instrumentos que pueden generar los GATS a nivel provincial y en este caso a nivel municipal, todavía pueden ser válidos para solucionar esos problemas. Y hay ya una propuesta de ordenanza que fue presentada por un compañero concejal hace algunos meses atrás y que está en tratamiento actualmente, que busca precisamente algunas acciones en torno a eso. También hay otra propuesta normativa cuyo informe para texto definitivo ya se puso en conocimiento del Ejecutivo y que se va a discutir en las próximas semanas en el Cabildo, para la legalización de construcciones que a su debido tiempo no lo hicieron. Que se construyeron, por ejemplo,
un piso adicional y no lo hizo de forma correcta. Ajá. Obviamente, si es que se cumplen ciertos estándares, una vez hecho el pago de la multa correspondiente al municipio de Loja, y si es que es procedente, de acuerdo a las normas de construcción vigentes al momento en que eso se dio, se puede dar paso a la legalización, con lo cual también se solucionaría un problema social bastante grande en nuestra localidad.